Miguel, ¿qué aprendieron en el programa anterior? Hemos aprendido a explicar los recursos energéticos no renovables que utilizamos en nuestra región, basado en fuentes científicas. En los territorios de los pueblos originarios existen recursos naturales renovables y no renovables. Los recursos no renovables son el petróleo, el carbón, el gas natural, entre otros. Interesante, Miguel y Lucía. Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a la utilización, administración y conservación de sus recursos naturales para que el Estado o empresas privadas puedan acceder a estos recursos naturales. Se debe realizar la consulta previa, que es un derecho que permite a los pueblos indígenas dialogar y llegar a acuerdos sobre decisiones que pueden afectar sus derechos colectivos, existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. A pesar de que los pueblos originarios cuentan con recursos naturales, no tienen acceso a los servicios básicos. Por ejemplo, al servicio eléctrico, y acceden a este servicio mediante grupos electrógenos o lámparas que utilizan combustibles, contaminando su entorno. Profesor, sería interesante conocer cuántas familias son beneficiarias del servicio eléctrico. Claro, es por ello que hoy aprenderemos a emplear estrategias heurísticas y procedimientos matemáticos en la solución de los sistemas de ecuaciones lineales para determinar el número de familias beneficiarias del servicio eléctrico, y lo desarrollaremos por el método de igualación. ¡Qué interesante! Entonces, ¿cómo se denominará el programa de hoy? Se denomina Empleamos estrategias para determinar el número de familias beneficiarias del servicio eléctrico mediante sistemas de ecuaciones lineales. Amigas y amigos del tercero y cuarto grado de secundaria, hoy será de mucho aprendizaje. A continuación les presentaré una situación problemática muy interesante. Para ello pido que presten atención y tomen apuntes. Javier, estudiante de una comunidad aguajún de nuestra Amazonía, desea investigar sobre las familias beneficiarias del servicio eléctrico en su comunidad. Para ello, consulta datos de su comunidad con sus representantes civiles, de los cuales obtiene la siguiente información. En el 2015, el número de familias beneficiarias y el número de familias que no son beneficiarias del servicio eléctrico son 464. Para el año 2019, el número de familias beneficiarias se incrementó en la 8ª parte y el número de familias que no son beneficiarias ha disminuido en la 17ª parte en relación al 2015. Sabiendo que en el 2019 el total de familias de la comunidad es 472, determinar ¿cuántas familias son beneficiarias del servicio eléctrico en el 2015 y en el 2019? ¿Cuánto ha variado el número de familias beneficiarias del servicio eléctrico entre el 2015 y el 2019? Para entender la situación problemática, vamos a utilizar la estrategia heurística del parafraseo, que consiste en explicar el problema con nuestras propias palabras. Miguel, ¿de qué trata la situación presentada? La situación se refiere a la investigación que realiza Javier sobre el número de familias beneficiarias del servicio eléctrico de su comunidad en los años 2015 y 2019.
Lucía, ¿qué nos pide determinar en la situación problemática? Nos pide calcular el número de familias que fueron beneficiarias del servicio eléctrico en el 2015 y en el 2019, y en qué medida ha variado. ¿Cómo podemos ayudar a Javier? ¿Qué estrategias y procedimientos utilizaremos para resolver el problema? Primero entenderemos el problema. Muy bien, Miguel. Entonces analizamos el problema por partes mediante la estrategia heurística de la lectura analítica. En el 2015, el número de familias beneficiarias del servicio eléctrico y el número de familias que no son beneficiarias del servicio eléctrico son 464. ¿Cómo podemos expresar en lenguaje algebraico? Pero no conocemos el número de familias beneficiarias del servicio eléctrico. Tampoco el número de familias que no son beneficiarias del servicio eléctrico. Miguel, ¿cómo representamos las cantidades que no se conocen? Se pueden representar con variables. Por ejemplo, con la variable X, el número de familias beneficiarias del servicio eléctrico. Con la variable Y, el número de familias que no son beneficiarias del servicio eléctrico. Muy bien, Miguel. Ahora, ¿cómo lo expresamos en lenguaje algebraico? Ojo, para expresar en lenguaje algebraico utilizaremos la estrategia heurística del planteo de ecuaciones, que consisten en traducir del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Si el número de familias beneficiarias del servicio eléctrico es X, más el número de familias que no son beneficiarias del servicio eléctrico es Y, la suma es igual a 464. Entonces, podemos expresar como X más Y es igual a 464. Muy bien, Lucía. Allí podemos identificar que hay una relación de adición entre las variables y los datos. Ahora, analizaremos la segunda parte del problema mediante la estrategia heurística de la lectura analítica. En el 2019, el número de familias beneficiarias del servicio eléctrico y el número de familias que no son beneficiarias del servicio eléctrico es 472. ¿Cómo lo podemos expresar algebraicamente? El número de familias beneficiarias del servicio eléctrico del 2015 aumenta para el 2019. ¿En cuánto aumenta? Aumenta en su octava parte. ¿Cómo representamos aumenta en su octava parte? Si en el 2015 era X, entonces para el 2019 aumenta en X octavos. Entonces será X más X octavos. Reduciendo, 8 por X es 8X, más X es igual a 9X. Entre 8 finalmente resulta 9X octavos. En conclusión, el número de familias beneficiarias del servicio eléctrico del 2019 es 9X octavos. ¡Guau! ¡Interesante! Sigamos analizando la siguiente parte del problema mediante la estrategia heurística de la lectura analítica. El número de familias que no son beneficiarias del servicio eléctrico del 2015 disminuye en su 17ª parte para el 2019.
¿A qué es igual el número de familias que no son beneficiarias del servicio eléctrico del 2015? Es igual a Y. Muy bien. ¿Y qué sucede con el número de familias en el 2019? Disminuye. ¿En cuánto disminuye? En su 17ª parte. Entonces, se puede expresar de la siguiente manera. El número de familias que no son beneficiarias del servicio eléctrico del 2015 es Y. Disminuye, es resta. En su 17ª parte será menos Y 17avos. La expresión final es Y menos Y 17avos. Lo podemos reducir. 17 que multiplica a Y es 17Y. Luego, 17Y menos Y es igual a 16Y. Dividiendo entre 17, finalmente queda 16Y 17avos. El número de familias que no son beneficiarias del servicio eléctrico del 2019 es 16Y 17avos. Claro que sí. Utilizando la estrategia heurística del planteo de ecuaciones, expresaremos en lenguaje algebraico. Para el año 2019, el número de familias beneficiarias se incrementó en la 8ª parte y el número de familias que no son beneficiarias ha disminuido en la 17ª parte, en relación al 2015. Sabiendo que en el 2019 el número de familias de la comunidad es 472, será 9x octavos más 16y 17avos es igual a 472. Entonces, las ecuaciones obtenidas son: escriban en su cuaderno. X más Y es igual a 464. 9x octavos más 16y 17avos es igual a 472. Profesor, acabamos de formar un sistema de ecuaciones con dos variables. Así es, Miguel. ¿Mediante qué método se puede resolver un sistema de ecuaciones lineales? Puede ser por el método gráfico. Sí, profesor, por el método gráfico. Claro, pero esta vez vamos a resolver el sistema de ecuaciones por el método de igualación. ¿Han escuchado hablar de este método? ¿En qué consistirá? Tomen apuntes. Método de igualación. Este método se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. Consiste en despejar una incógnita en las dos ecuaciones para luego igualarlos. Profesor, ¿qué pasos se deben de seguir? En el método de igualación se debe realizar los siguientes procedimientos. Elegir una de las dos variables para despejar en ambas ecuaciones. Despejar la misma variable en las dos ecuaciones. Igualar la variable despejada. Resolver la ecuación lineal obtenida. Calcular la otra variable, sustituyendo el valor obtenido en la incógnita despejada. Entonces, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. X más Y es igual a 464.
9x octavos más 16y 17avos es igual a 472. ¿Qué procedimiento realizamos para resolver el sistema de ecuaciones por el método de igualación? Despejamos la variable y. Despejando la variable y en la primera ecuación, x más y es igual a 464. Por la propiedad de la monotonía, si agregamos a ambos miembros de la igualdad la misma cantidad, la igualdad se mantiene. Vamos a restar a ambos miembros la variable x. Entonces queda x más y menos x es igual a 464 menos x. Reduciendo los términos semejantes, resulta y es igual a 464 menos x. Ahora despejamos y, la segunda ecuación. 9x octavos más 16y 17avos es igual a 472. Claro, Miguel. Por la propiedad de la monotonía, restamos a ambos miembros 9x octavos. Queda la ecuación 9x octavos más 16y 17avos menos 9x octavos es igual a 472 menos 9x octavos. Reduciendo términos semejantes será 16y 17avos es igual a 472 menos 9x octavo. Por la misma propiedad, multiplicamos a ambos miembros por 17 16avos. En el primer miembro, multiplicando y simplificando queda y es igual a 17 16avos que multiplica a 472 menos 17 16avos por 9x octavos. Ahora igualamos las equivalencias de y. 464 menos x es igual a 501,5 menos 1,953.125 10 millonésimas de x. Expresamos en el primer miembro las variables x, en el segundo miembro los términos independientes por la ley de la monotonía. Será x es igual a 192. Lucía, si x es igual a 192, ¿cuál será el valor de y? Para hallar y, vamos a sustituir el valor de x en la primera ecuación. Y es igual a 464 menos 192. Y es igual a 272. ¡Wow! Entonces, el sistema de ecuación tiene como solución a x igual a 192, y igual a 272. Claro que sí, Miguel. Para hallar el número de familias en el 2019, sustituimos el valor de x en la ecuación. 9x octavos es igual a 9 por 192 sobre 8 es igual a 216. Los que no son beneficiarios del servicio eléctrico son
472 menos 216, que es igual a 256. En el 2015, el número de familias beneficiarias del servicio eléctrico es 192. El número de familias que no son beneficiarias del servicio eléctrico es 272. En el 2019, el número de familias beneficiarias del servicio eléctrico es 216. El número de familias que no son beneficiarias del servicio eléctrico es 256. Muy interesante lo que se desarrolla en el programa. Mediante el método de igualación se ha calculado la solución del sistema de ecuaciones y se ha dado respuesta a la situación problemática. Así es, Lucía. También se ha empleado estrategias heurísticas en el desarrollo de la situación problemática. Por ejemplo, la lectura analítica, el parafraseo y el planteo de ecuaciones. Asimismo, se han utilizado diversos procedimientos matemáticos. Estos datos calculados nos ayudarán a proponer recomendaciones sobre el ejercicio de los derechos colectivos y se plasmarán en el informe. Lucía, ¿se ha logrado el propósito planteado para hoy? Sí, hemos empleado estrategias heurísticas y procedimientos matemáticos en la solución de los sistemas de ecuaciones lineales por el método de igualación para determinar el número de familias beneficiarias del servicio eléctrico. Miguel, ¿cómo podemos evidenciar lo que hoy se aprendió? A través de la solución del sistema de ecuaciones sobre los beneficiarios del servicio eléctrico. Estudiantes, les invito a reflexionar respecto a su aprendizaje a través de estas preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Crees que lo que has aprendido hoy te servirá en tu vida cotidiana? ¿En qué situaciones? Para afianzar tu aprendizaje, te invito a plantear una situación problemática con sistema de ecuaciones lineales sobre la población beneficiaria del servicio eléctrico en tu comunidad y resuélvelo empleando estrategias heurísticas y procedimientos matemáticos por el método de igualación. Los estudiantes del tercer grado de secundaria resuelvan los problemas del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos problemas tercero de secundaria. Situación significativa A. Numeral 1, 2 y 3. Página 87. Y los estudiantes del cuarto grado de secundaria resuelvan los problemas del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas cuarto de secundaria. Situación significativa C. Numeral 1 y 2, página 187.